porque lo están. Conforme a lo que nosotros hablamos, ¿verdad? La semana pasada hay muchas ideas de ahora de cómo es una familia. Entonces, ¿por qué la familia y los valores cristianos están bajo ataque hoy? Nosotros, como hijos de Dios, no podemos ignorar lo que está pasando a nuestro alrededor. La familia y todos esos valores cristianos están bajo ataque. Y esto no es algo nuevo, pero lo que vemos en esta generación es una guerra abierta, ¿sí? Porque ya todo está más a la luz, expuesto. Llegan de cuenta como que a veces se reta, ¿sí? Lo hacen a propósito, como para ver cómo reaccionamos nosotros. No sé si recuerdan que en las Olimpiadas, las últimas Olimpiadas que hubo, recrearon como la Santa Cena, y había homosexuales y todo tipo de personas. Eso, hermanos, es una guerra abierta directamente a nosotros, porque están viendo esa reacción. Mucha gente se enojó y mucha gente no atacó, pero criticó a las Olimpiadas por haber permitido eso, ¿sí? No sé si ustedes lo recuerdan. Hay cosas que se ven, por ejemplo, cuando se dan premios a los artistas y cosas así que hacen abiertamente. O sea, como que están ellos marcando su territorio. Pero nosotros tenemos que prevalecer. Lo que vemos en esta generación es esa guerra abierta que está constante y descargada contra todo lo que Dios ha establecido en el hogar. Y es imposible entender esta batalla sin reconocer la raíz espiritual detrás de todo, porque no es algo que sucede solamente por pura coincidencia. Son los tiempos y es lo que el enemigo está haciendo, y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar alerta, tenemos que saber qué es lo que está sucediendo a todo a nuestro alrededor. Desde el principio Satanás ha intentado destruir la obra de Dios, ¿sí? Y cuando el enemigo no puede atacar directamente a Dios, ataca aquello que refleja a Dios aquí en la tierra. Y la familia, creada a imagen de Dios y diseñada para reflejar su amor, su orden, su verdad, es uno de sus principios objetivos, de sus principales objetivos. Jesús nos dejó una advertencia bien clara en Juan 10:10. Dice: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y yo, Jesús, ¿verdad?, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando la familia es destruida, las almas quedan expuestas, la sociedad se corrompe y las futuras generaciones crecen sin el conocimiento de Dios. Por eso este ataque no es político meramente, ni un ataque cultural, es una estrategia espiritual coordinada desde el infierno. Tenemos que entender eso, hermanos. Cuando vemos una familia que empieza a tener problemas y sabemos que se separan, es como que el enemigo pudo lograr algo que va a afectar la vida de esa familia. Nosotros como hijos de Dios tenemos que orar por ellos, cubrirlos, que Dios sane sus vidas, que sane sus corazones, que sane todas esas heridas. Lo primero que un hijo piensa cuando sus padres se separan es que fue por culpa de ellos. Entonces ya crecen con culpabilidad, ¿sí? Entonces vamos a ver cuáles son estas estrategias que el enemigo, donde él está trabajando, y para poder desenmascarar lo que él está haciendo, ¿sí? Y continuamos porque tenemos mucho que abarcar, como dije. Entonces, una de las primeras
cosas que el enemigo está haciendo es poniendo ideologías modernas. Quiere usar como esa excusa de modernizar las cosas, cambiar algo que ya ha sido establecido, y quiere redefinir la familia y esos valores cristianos. ¿Sí? Nosotros tenemos que definir y afirmar y mantener firme los valores cristianos en nuestra vida, y no dejar que nada cambie ni nada se mueva conforme a la corriente de este mundo. ¿Sí? Uno de los ataques más visibles viene de las ideologías modernas que intentan redefinir la familia y vaciar de significado los valores cristianos, quitarles ese valor, quitarles ese sentido. Porque lo primero que dice uno es decir, bueno, sí, el mundo está cambiando, ya las cosas no son iguales, tenemos que, ¿cuál es esa palabra? Evolve. Tenemos que evolucionar, ¿sí? En nombre de la libertad y la inclusión, ¿verdad? Que oímos ahora mucho más, se nos exige aceptar definiciones que contradicen abiertamente la palabra de Dios. Dios diseñó el matrimonio como una unión sagrada entre un hombre y una mujer. Solamente un hombre y una mujer, con roles complementarios y un propósito divino. Pero hoy ese diseño es tachado como anticuado, como algo intolerante, como algo ya muy del pasado. Ya las cosas pueden ser nuevas o diferentes. Ahora hay parejas que invitan a otras parejas a estar juntos, o sea, quieren cambiar lo que es establecido solamente como hombre, mujer e hijos. ¿Sí? Quieren convencernos de que la familia es cualquier combinación de personas que deciden convivir, ignorando por completo el orden divino. Y Pablo nos advirtió sobre este tipo de distorsión cultural en Romanos 1:25. En Romanos 1:25 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. ¿No es exactamente esto lo que vemos? La voz de la cultura intenta redefinir lo que Dios ya definió, y cada vez que una iglesia o una familia cristiana adopta estas definiciones, renuncia al principio de la Escritura y abre la puerta a destrucción espiritual, porque está aceptando las cosas del mundo y no lo que habla la palabra de Dios. Y el problema no es solamente esa redefinición externa, hermanos, sino la confusión interna que hay, especialmente en los hijos, en los jóvenes adultos. Muchas familias cristianas ya no saben lo que creen o lo que deben de creer. Padres cristianos enseñan a sus hijos que la Biblia es la verdad, pero en la práctica se adaptan al pensamiento de lo que está de moda, mostrando que en realidad tienen más temor al rechazo social que temor a Dios, porque quieren ser aceptados, quieren encajar con los vecinos, con los amigos, con la comunidad, con los de su trabajo, y no sentirse fuera de. Pero nosotros como hijos de Dios estamos aquí para recordarnos que tenemos que mantener la palabra de Dios firme, y comienza desde casa y comienza desde cada uno de nosotros. Tenemos que tener cuidado, hermanos, lo que nuestros hijos están viendo, porque hay cosas que pueden llevarlos a cierta dirección. Mayormente una hija que se vuelve lesbiana es por, ya sea que fue molestada, ¿verdad?, por un varón,
o muchas veces por la ausencia de un padre, tiene malas experiencias con los hombres, que se siente más segura con una mujer. Y por lo regular también el hombre, cuando ha sido abusado sexualmente, se inclina a seguir haciendo eso. Pero ahora, hermanos, eso aún existe y aún afecta. Pero ahora, hoy en día, ya es algo como que lo están haciendo normal. Como que tú tienes completamente la opción y tú decides lo que quieres hacer con tu cuerpo, con tu vida, y es algo tan singular que empiezan a cambiar las ideas. O sea que ya no sucedió un trauma, sino que simplemente es tan abierto que ya pueden pensar que tienen la opción de hacer lo que ellos quieran. Y nosotros tenemos que enseñarle lo que es correcto. Vamos al siguiente. Es relativismo moral. Eso está destruyendo el fundamento de los valores absolutos. Y vamos a ver qué es eso, hermanos. El segundo ataque, más sutil, pero igual de mortal o de malo, es el relativismo moral. Esta ideología enseña que no existen verdades absolutas, que cada persona tiene derecho a redefinir su propia verdad, que los valores son relativos a cada cultura y época. Entonces, el relativismo significa en esa verdad absoluta que yo tengo la decisión, como lo que decía, de ser lo que yo quiero, y puedo hacer una verdad a como yo quiera que esa verdad sea. Pero sabemos que la palabra de Dios nos enseña que lo que Él habla es verdad, lo que Cristo dice, lo que Jesús dice es verdad. Y si hay algo, hermanos, que está tan claro, que Dios es una persona, es alguien que no miente, jamás. Si Dios nos asegura que Él no es mentiroso, quiere decir que todo lo que está en la palabra de Dios es verdad. Entonces, así como Él, lo que Él te promete, lo tiene que cumplir, porque Él no puede mentir. Tenemos que entender lo que Él habla en su palabra, tenemos que seguirlo, porque es la única verdad, es lo único verdadero. Todo aquí, todo puede ser falso, o puede ser deceiving, que quiere decir como que aparenta una cosa y no lo es. La única verdad es Cristo, solamente Él. Entonces, este veneno ha penetrado incluso en hogares cristianos, donde muchos padres ya no enseñan con una convicción, porque temen imponer creencias a sus hijos. Así el hogar deja de ser la primera escuela de la fe y se convierte en un espacio neutral donde cada quien escoge creer lo que quiere. Lo que muchos artistas están haciendo hoy en día es que cuando nacen sus hijos, ellos les permiten que ellos sean neutrales. O sea que ellos escogen si quieren ser hombre o mujer. Ya no les llaman él o ella, sino que les llaman ellos desde que nacen. Y no digo que esto lo están haciendo las familias cristianas, no, pero hay veces que permiten cosas que no están bien, porque esas cosas se están inclinando a otros valores diferentes. Por ejemplo, hasta en la manera que dejas vestir a tus hijos. Hay niñas que ya no quieren usar faldas, que no quieren usar zapatos bonitos o tacones. Y no digo que está mal, hermanos, como, o sea, si les gusta vestirse flojo, como que sea, está bien, lo entendemos. Pero si lo sigues permitiendo de tal manera donde ya absolutamente no quieran nada, o sea, nada con algo que parezca como de niña o girly, como decimos en inglés, tienes que tener cuidado y hacer preguntas y ver por qué. ¿Con quién se está juntando? ¿Todas se están vistiendo así igual?
Entiendo que hay algo en inglés que se llama tomboy, ¿verdad? Donde como que se visten más relajados las niñas, ¿verdad? No estoy diciendo que tienes que tenerla con moñitos, pero simplemente cuida lo que tienes en tu casa y observa, pon atención hacia qué cosas se están inclinando. La Biblia nos enseña de todo esto lo contrario. En Deuteronomio 6, versículos 6 al 7, Dios ordenó y dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. No les dijo que les dieran opciones, no les pidió ser neutrales, les ordenó enseñar con convicción. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es negociable. Y cuando el relativismo se infiltra en el hogar, los valores cristianos se diluyen hasta desaparecer. De tal manera, hermanos, que van desapareciendo, se van desvaneciendo. Hay familias que ya no oran por los alimentos. Y eso es algo tan sencillo que se puede hacer diariamente. Hay familias que ya no oran juntos, no leen la palabra. ¿O qué es? ¿Cuándo fue la última vez que hubo una conversación acerca de las cosas de Dios en el hogar? En el Salmo 119, versículo 160, Dios nos recuerda y dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. En otras palabras, la verdad de Dios es completa y absoluta, no cambiante ni relativa, ni conforme a la situación puede cambiar. No, la familia cristiana no puede vivir simplemente así a la deriva y dejar las cosas al aire o a ver qué pasan, adaptándose a cada nueva tendencia moral. Si los valores cristianos son eternos, entonces deben de ser enseñados, defendidos y vividos con absoluta firmeza. Otra cosa que está sucediendo hoy en día es la normalización del pecado. ¿Sí? La normalización del pecado. Cuando la cultura convierte lo inmoral en algo aceptable. Este es el tercer ataque, que aún es más agresivo y del cual tenemos que tener mucho cuidado. Ya no basta con promover ideas contrarias a la Biblia, ahora se exige celebrar lo que Dios llama abominación. Y si una familia cristiana se atreve a decir que algo es pecado, inmediatamente es señalado como intolerante o como anticuado otra vez, o alguien fanático. Ya no lo quieren aceptar y ponen excusas y atacan a la persona como que es la persona que está exagerando. Yo me acuerdo que mi tía Mago, una hermana de mi mamá que ya falleció, nosotros no íbamos a la iglesia y ella vivió un tiempo con nosotros, y todos los domingos yo la llevaba a la iglesia, todos los domingos iba, la dejaba y la recogía, y yo ya conocía del Señor. Nosotros ya nos habíamos apartado, habíamos ido a la iglesia, vamos a decir como unos meses, y después nos alejamos. O sea, como quien dice, nunca estuvimos bien, porque seguíamos nosotros en las cosas del mundo. Y esa tía vino como a confirmar y a afirmar lo que Dios, el llamado que Dios ya nos había dado a nosotros como familia. Entonces yo la llevaba a la iglesia, y hay veces que yo decía palabras como, decía híjole, y decía no, eso se oye mal porque se oye como una grosería, me decía. Y yo decía como que exageraba. Ay, mi tía decía. Y también a veces, perdón, ahora ya la escucho mal, a veces digo chin, decía pues, o sea, si me pegué, o ay, se me olvidó algo, y decía chin, y me regañaba mi tía y me decían,
eso es algo, como me decía, disfrazado, una palabra, una grosería disfrazada. Y de tanto que me decía, yo ya no puedo decir esas palabras porque me siento mal, siento como que estoy diciendo una grosería. Pero fíjense cómo, y al principio yo decía, qué exagerada es mi tía, entonces ¿qué tengo que decir o qué puedo decir? Decía yo, y como que al principio me enojaba un poquito, pero ella estaba marcando algo en mí, ¿sí? Y lo que sucedió fue que poco a poco, después de un tiempo, ella siempre me decía, ¿no quieres quedarte conmigo y ir a la iglesia conmigo? Y yo le decía, no tía, no tía, no. Hasta que un día acepté y le dije, bueno, está bien tía. Yo estaba desvelada porque tocaba los fines de semana y aún así ella me despertaba para que yo la llevara a la iglesia. Hermanos, ese día la palabra de Dios me quebrantó. Y yo pasé al altar llorando y quebrantada de tal manera que Dios me había confrontado una vez más. Y desde esa vez me reconcilié con el Señor y no dejé de ir a la iglesia desde ese día, hermanos. Dejé mi grupo con el que tocaba, dejé la vida que tenía. Y Dios poco a poco empezó a restaurar a todos una vez más en nuestro hogar. Entonces tienes que seguir firme. Tus convicciones tienen que seguir y mantenerse de pie todos los días. Aunque le caigas mal a tus hijos, aunque los tengas fastidiados, tus convicciones son tan importantes, lo que tú enseñas. No te des por vencido, no te des por vencida. En Isaías 5:20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Especialmente nosotros que ya sabemos. Hoy vivimos exactamente esa realidad. Lo que antes era vergonzoso, ahora es celebrado. Y lo que antes era honroso, ahora es motivo de burla. Hermanos, es tan triste cuando veo que imitan o hacen de algo chistoso, de algo de la iglesia, especialmente en las cosas cuando hablan algo de Dios. Hay tanta gente que ya conoce acerca de la salvación y como digo, lo dicen como si fuera una broma, algo chistoso, como si ya fuera algo normal. Tenemos que tener cuidado de no hacer burla la palabra de Dios. Pero el problema no es solamente cultural, es algo espiritual. Es la obra directa de aquel que fue mentiroso desde el principio, sembrando confusión para apartar el corazón humano de la verdad de Dios. El resultado es devastador, hermanos. Niños crecen en hogares donde el pecado es normalizado, donde el adulterio es común, la pornografía es aceptada, el lenguaje vulgar es habitual y el entretenimiento está saturado de inmoralidad. En este contexto, ¿cómo pueden los hijos aprender valores cristianos auténticos si lo que ven y escuchan en casa contradice lo que se predica aquí en la iglesia? Comienza por nosotros. Jesús nos dejó una advertencia clara y vamos a verla en Mateo capítulo 7, versículo 17 al 18. Mateo 7, 17 y 18. Dice, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Entonces, una familia que se alimenta constantemente de valores corruptos terminará produciendo frutos corruptos. Si yo miento, ¿cómo puedo esperar que mis hijos no mientan? No se puede sembrar pecado
y cosechar santidad. ¿Sí? Es imposible, hermanos. ¿Cómo queremos sembrar que nuestros hijos sean santos cuando se está sembrando pecado? Por eso el ataque contra los valores cristianos es en el fondo un ataque contra el fruto espiritual de esta próxima generación. Si entendemos esta realidad, entonces queda claro que defender la familia y los valores cristianos no es una lucha secundaria o un tema que yo puedo escoger, algo opcional. Es una batalla espiritual central que define el testimonio de la iglesia y el futuro de las generaciones venideras. ¿Qué tan firmes están nuestros hijos? Porque de eso depende de las siguientes generaciones. Cuando ellos tengan sus hijos, ¿qué valores les van a enseñar? ¿Tienes seguridad de que tus hijos irán a la iglesia si tú no estás? ¿Qué tan seguro te sientes de eso? ¿Qué tan segura? La pregunta clave es ¿cómo defendemos y restauramos estos valores cristianos en nuestras familias? Esta es nuestra próxima reflexión, hermanos, y la vamos a hacer hoy para no hacerlo otra vez en otra semana. Amén. Vamos con estas tres. ¿Cómo defender y restaurar los valores cristianos en nuestras familias? Ya hemos definido los valores cristianos y reconociendo el ataque que el enemigo hace contra la familia, pero ahora vamos a enfrentar una realidad algo incómoda. La batalla por los valores cristianos no se gana en redes sociales ni en debates políticos, se gana o se pierde dentro de nuestras propias casas, de nuestros propios hogares. Si nuestra vida familiar contradice la verdad que predicamos, la próxima generación no tendrá razones para creerla. Las bases, los cimientos están en tu casa, con tu comportamiento, con tus palabras, basado en tu fe. Porque eso es tan importante, hermanos. Como ya vimos antes, desde el principio, Dios estableció el hogar como el primer altar donde se enseña y se modela la fe. ¿Tú oras en una situación difícil? ¿Tus hijos te ven orar o saben que estuviste orando? ¿O si estás hablando con alguien y oras por alguien? ¿Visitas a alguien que se siente mal, que está enfermo, que necesita esa ayuda, ese consejo espiritual? Restaurar los valores cristianos no es un proyecto de iglesia, es un llamado para cada padre, cada madre y cada hijo. Y esa restauración exige tres acciones que no podemos responder o dejarlo simplemente así al azar, hermanos. Vamos a ver estas tres. La primera es restaurar la centralidad de la palabra de Dios en el hogar. Lo que debe de ser el centro en nuestra casa, en nuestro hogar, es la palabra de Dios. El primer paso es volver a colocar la palabra de Dios como la autoridad suprema en casa, no como un libro ceremonial o como un accesorio, algo cultural, sino como la voz viva de Dios que dirige cada área de la familia. No existe tal cosa como valores cristianos sin un compromiso con la palabra de Dios. En el Salmo 119, versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es algo que dirige, que guía tus pasos, algo que te lleva a esa dirección. Una palabra no es decorativa, sino que es práctica. Sirve para caminar sin tropezar.
Lo mismo ocurre con la escritura. Debe iluminar esas decisiones, esas conversaciones y esos valores familiares. No basta con abrir la Biblia el domingo. Cada área de tu vida, el dinero, entretenimiento, disciplina, trabajo, sexualidad, crianza, todo debe de evaluarse a la luz de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que no dejes mucho tiempo que el hombre esté solo. Y lo digo así medio así para que los que entiendan puedan entenderlo y los que no se queden, se les vaya. Amén. No exasperéis a vuestros hijos. Lo dijimos la semana pasada. No te lleves con ellos, no andes ahí como queriéndolos hacer enojar. Tienes que tener cuidado cómo bromeas, cómo juegas con ellos. Nuestro propósito es siempre edificarlos, siempre enseñarles. De todo, hermanos, se puede enseñar algo. Hay veces que nuestros hijos nos dicen algo que pasó en la escuela y ya a veces decimos, pues tú sabes que eso está mal o eso está bien o lo que sea, y a veces dicen, ya ves, o sea, como que nos va aquí a sermonear, pero es que de todo hay un aprendizaje. Mi hijo, el más chico, me dijo que hay un rumor de que hay una muchacha embarazada en la escuela. Y luego nos dice, pero está tan chica, pues imagínate, tiene la edad de él, porque todos los de ese grado, o sea, de esa escuela, son del mismo grado y solamente tienen entre 12 y 13 años. Y ya se abrió una conversación. Pero ¿qué es lo que dice la palabra acerca de eso? Es triste cuando esas cosas salen, ¿verdad? Pero tenemos que buscar la oportunidad para siempre, que siempre salga y resalte la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice instruye al niño en su camino, la palabra hebrea utilizada es chanak. A ver, repitan conmigo, chanak. Nada más fuerte, hermanos, chanak, que como vimos significa dedicar, entrenar, consagrar para un propósito específico. Chanak significa entrenar, dedicar, consagrar para algo específico. Esto significa que la enseñanza bíblica en casa no es casual ni superficial, es una formación intencional, donde los padres moldean y consagran el corazón de sus hijos a la verdad divina. ¿Tus hijos te piden que ores por ellos si se sienten mal? Eso es algo hermoso, porque ellos ya están, su fe está en que la oración tiene poder. Si tú tienes que orar hasta por un perrito, puedes orar por ellos. O que te digan, ora por mi amigo, una amiga o alguien de la escuela, hay una niña enferma. Hace muchos años a una niña le dio cáncer, cuando el más chico mío tenía como unos 7 años, y estuvo como más de 6 meses fuera de la escuela, y regresó, y fue algo muy bonito, y saber de que él pudo estar orando por esa niña. Entonces es moldear esos corazones con esos valores en la palabra de Dios. Pablo le recordó a Timoteo la importancia de esta formación cuando le dijo: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Si queremos defender los valores cristianos, tenemos que devolver la Biblia el lugar central, o que nunca se haya perdido en nuestras casas. Amén. El segundo, de cómo restaurar, ¿verdad?, la familia, es modelar los valores cristianos con un ejemplo y consistencia. Esto es tan importante, hermanos. Modelar los valores cristianos con ejemplo y consistencia. Eso quiere decir que una semana voy a estar bien y otra no. No puedo estar como que ahorita no me digan nada, no soporto nada, y ya la semana que viene estar como si nada y amorosa y todo lo que es. No.
entiendo, hermanos, que hay situaciones donde hay veces pasamos por cosas. Pero si algo enseñé la semana pasada es que tenemos que cuidar y proteger el corazón de nuestros hijos. Hay veces que es difícil no poder demostrarles lo que uno está sucediendo como pareja o como persona, como mamá o como papá, especialmente cuando se está batallando. Busca a alguien del cual te puedas apoyar, alguien que pueda estar orando por ti. Pero tienes que cuidar el corazón de tus hijos. Este paso es igual de crucial, que los hijos ven. Lo que los hijos ven pesa más que lo que ellos escuchan. Si los valores cristianos solo se predican, pero no se viven en la práctica diaria, pierden esa credibilidad. Jesús explicó esta verdad en esta parábola y quiero que la leamos cuidadosamente, hermanos. Lucas 6, versículo 47 y 48. Lucas 6, 47 y 48. Dice así: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Es semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Pero observemos lo que dijo él, qué proceso fue. Todo aquel que viene a mí, que oye mis palabras y las hace. Esas tres cosas. El que viene, oye y hace. Repita conmigo: viene, oye y hace. Tú vienes aquí a la iglesia, vienes a buscar de la presencia de Dios y vienes a oír las palabras, a oír la palabra de Dios. Pero también tienes que hacer. Uno viene, oye y hace. Y así tú vas a estar fundamentando o construyendo bajo una roca firme, no algo que va a temblar, no algo que se va a caer o que se va a derrumbar. Es ese proceso, esa es una fórmula verdadera de una formación espiritual en la familia. No es solamente hablar de valores, es vivirlos delante de los hijos, especialmente en las pruebas. La familia cristiana enseña. ¿Y cómo lo hacemos? Con humildad, cuando pedimos perdón. Sí, hay veces que a nuestros hijos les tenemos que pedir perdón. Eso no te hace menos o no te quita la autoridad. Al contrario, estás demostrando que eres humano, que cometemos errores, pero estás usando la palabra de Dios al traer reconciliación con tus hijos. Enseñamos fe cuando oramos juntos en tiempos difíciles. Si vas a orar por una vecina, por alguien de tu trabajo, por tu patrón, por quien sea, pero que puedan orar juntos por algo específico o hasta por unas vacaciones, y vamos a orar todos los días para que Dios provea, para que podamos salir el mes que viene o tal fecha. Y cuando las cosas suceden, hermanos, su fe crece. Es tan hermoso ver cómo Dios obra y lo que Él hace en la vida de otras personas. Amén. Enseñas integridad cuando dices la verdad a pesar de las consecuencias. La hermana Norma nos dio testimonio la semana pasada cuando su hermano fue a pedir trabajo y le decían que tenía que trabajar el domingo y se portó mal esa persona, ¿verdad? Como un poquito así media, no, lo siento mucho porque aquí se trabaja el domingo. Se fue, y ¿qué fue lo que sucedió? Dios honró la verdad en ese momento y al muchacho lo llamaron. Y yo no sé si el muchacho a lo mejor dijo: ay, mi hermana, ya no pude agarrar este trabajo. Eso no estoy diciendo que así fue ni asumiendo, pero no sabemos qué es lo que estaba en su mente. Pero su hermana mayor fue firme y dijo:
no trabajes los domingos. Dios va a honrar, te va a dar un trabajo donde Él te va a bendecir si tú lo buscas a Él primero. Y así fue, recibió la llamada de ese mismo lugar y ahora ya tiene trabajo y no tiene que trabajar los domingos, porque Dios honra cuando nosotros decimos la verdad a pesar de las consecuencias. Le estás enseñando integridad y obediencia a la palabra de Dios. Cada acción coherente construye el fundamento de una fe genuina. Todo lo que tú haces, tu comportamiento, cómo te comportas cuando alguien te habla mal, cuando alguien te hace menos, ¿cuál es tu reacción? Por ejemplo, cuando es lo contrario, cada hipocresía, mentira o algo de doble sentido, eso mata, eso erosiona la credibilidad, los valores que decimos defender. Porque tus hijos están viendo que tú profesas decir algo y estás actuando lo contrario. Los hijos no necesitan padres perfectos, necesitan padres comprometidos e intencionales. Necesitan ver que el Dios del quien les hablamos es real en nuestra propia vida, que sí se puede seguir las cosas de Dios a pesar de un mundo corrupto, a pesar donde todo lo demás van hacia otra corriente y nosotros hacia otra. Demostrémosle que sí se puede servir al Señor. Amén. El tercero es confrontar y resistir las mentiras culturales con valentía y gracia. Es difícil, hermanos, salir allá afuera. Por ejemplo, ahorita hay familias cristianas que celebran Halloween, ¿sí? Y podemos decir que esa es parte de la cultura. Y yo no quiero decir que esas personas se van a ir al infierno. Solamente Dios sabe. Amén. Pero hay veces que hay personas que no se pueden resistir a lo que está pasando en la cultura y quieren participar de ello. Finalmente, defender los valores cristianos implica aprender a resistir las mentiras culturales que contradicen esos valores. Y esto comienza en casa. Si los hijos escuchan un mensaje en la iglesia, pero en casa reciben otro, crecerán confundidos y vulnerables. Jesús fue muy claro en Mateo 5:13, diciendo: vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo. La sal preserva y la luz expone, hermanos, pero no se mezclan, no se adaptan o confrontan. Esto no significa que debemos odiar todo o ser hostiles a todo, ¿sí? Pero implica que no podemos callar la verdad para nosotros ser aceptados o sentirnos parte de ellos. Como familias cristianas, estamos llamados a enseñar a nuestros hijos a discernir entre la verdad de Dios y las mentiras culturales. En Efesios 4:15, Pablo dice: sino que sigan la verdad en amor y crezcamos en todo. Y esto requiere, hermanos, convicción. Tenemos que nosotros luchar por nuestros hijos, por su vida espiritual, que su fe no sea quebrantada, que su fe no disminuya. Tenemos que ponerle a Dios enfrente de ellos en sus vidas para que puedan ver la gloria de Dios. Amén. Te voy a pedir que te pongas de pie. Tenemos que tener discernimiento, hermanos. Tenemos que aprender y entender que no podemos descansar de las cosas de Dios. No podemos dejarlas por un momento a un lado. Aleluya. Le voy a pedir a los músicos que vengan acá, por favor. Y termino un poquito antes para dar este tiempo, hermanos, para esta administración, porque yo quiero que pongas, que te pares en la brecha por tu familia.
Después de recorrer la palabra de Dios, de examinar las raíces bíblicas de la familia y los valores cristianos, la presión cultural que busca deformarlos, de reflexionar lo que Jesús mismo enseñó, ¿qué vamos a hacer con estas verdades? Con todo esto que aprendimos, con lo que se nos ha enseñado. No basta con saber que la familia es algo sagrado, hermanos. Como dije, todo al último viene a sobresalir la familia, ¿sí? En todo. Si vemos por ejemplo, el shooting que apenas acaba de suceder, ¿verdad? Del niño que, la verdad no tengo toda la información. Sé que hubo dos niños muertos y hubo como 17 personas heridas. Pero todo viene a eso mismo. ¿Qué había en la vida de esa persona que fue a traer maldad a esa escuela? ¿Le hacía falta tal vez cariño, atención? No sabemos cómo fue las cosas en su hogar, en su familia, pero todo viene a eso, porque hay una necesidad de poder estar y tener a alguien ahí contigo, ¿sí? Entonces no basta con solamente tener toda esta información. No es suficiente reconocer que los valores cristianos son buenos. Conocimiento sin acción es como una esterilidad espiritual. Lo que hoy Dios nos demanda es una decisión valiente. Lo que hoy Dios nos demanda es restaurar nuestros hogares con el diseño y los valores que Él ya estableció desde el principio. En Juan 8, 31, 32 dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si queremos hogares verdaderamente libres, libres de la confusión moral, libres de la esclavitud cultural, libres de la destrucción espiritual, debemos de permanecer en su palabra. Entonces, como padre de familia, yo te quiero confrontar en esta mañana. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Estás leyendo la palabra de Dios? ¿Estás orando por tus hijos? ¿Estás en constante oración con tu Padre Celestial? ¿Estás siendo obediente a su palabra? Hay esos fundamentos de la verdad, hermanos, donde Dios puede restaurar familias, matrimonios, criar hijos conforme a la verdad, tomar decisiones financieras, emocionales, espirituales, anclados en la verdad. Y esa es la única libertad verdadera. Porque la libertad no es hacer lo que queremos, es tener la capacidad de hacer lo que Dios manda. Y esa libertad comienza en casa. Por unos momentos yo te quiero pedir que cierres ahí tus ojos y pienses por un momento. Pensemos por un momento, si hoy alguien preguntara a nuestros hijos cuáles son los valores de nuestra familia, ellos mencionarían la fe, el amor, la fidelidad, la verdad, la obediencia a Dios, o dirían que sus valores en casa son ganar dinero, buscar el éxito, buscar comodidad, evitar problemas o seguir las modas. Esta es la batalla real, no es una batalla teórica, es algo que estamos viviendo. Es una lucha diaria en la mesa, en el televisor, en la tele, en las conversaciones, en las decisiones de cada día. La defensa de la familia y los valores cristianos no empieza en el púlpito, empieza en el comedor, en tu casa, ahí en tu sala. No es trabajo exclusivo de los pastores, es misión de cada padre y madre que conoce de Dios.